¿Alguna vez has amado a alguien tan profundamente que incluso después de que se haya ido, harías cualquier cosa por mantener viva su memoria? ¿Alguna vez has hecho una promesa tan sagrada que romperla se sentiría como perder a esa persona otra vez? Pues déjame contarte sobre la promesa que le hice al amor de mi vida, y cómo esa promesa me llevó por un camino que jamás podría haber imaginado. Me llamo Sara, y esta es la historia de cómo el dolor, el amor y la lealtad colisionaron de la manera más inesperada y devastadora posible. Necesito compartir esto contigo porque lo que me pasó cambió todo lo que creía saber sobre la confianza, la familia y las profundidades de la decepción humana. Así que por favor, quédate conmigo hasta el final, porque este viaje es uno que todavía me persigue, incluso ahora, años después. Todo comenzó en lo que debería haber sido simplemente otro martes ordinario por la mañana. Tenía 28 años. Trabajaba como diseñadora gráfica en el centro de Seattle, viviendo en un pequeño apartamento que había decorado con plantas y obras de arte, que lo hacían sentir como un hogar. Mi vida no era extraordinaria, pero era mía, y estaba contenta con eso. Siempre había sido el tipo de persona que se guardaba las cosas para sí misma, que tenía un círculo pequeño de amigos cercanos en lugar de una gran red de conocidos. Creciendo, me crió mi padre soltero después de que mi madre falleciera cuando yo tenía apenas 7 años. Él hizo lo mejor que pudo, pero luchamos financieramente, emocionalmente, y aprendí desde temprano que la vida no siempre te da lo que necesitas. Esa experiencia me moldeó, me hizo independiente, quizás un poco demasiado cautelosa con mi corazón. Había tenido relaciones antes, romances breves que se desvanecían cuando la emoción inicial se apagaba, pero nada que jamás se sintiera como que podría ser para siempre. Me había convencido a mí misma de que tal vez no estaba destinada para ese tipo de amor, el tipo que ves en las películas o sobre el que lees en los libros. Quizás estaba destinada a estar sola, a enfocarme en mi carrera, a encontrar realización de otras maneras. Y entonces conocí a Marcus. Dios mío, incluso decir su nombre ahora hace que mi pecho se apriete con una mezcla de calidez y dolor insoportable. Marcus entró en mi vida como una tormenta de verano repentina, inesperada e imposible de ignorar. Nos conocimos en una cafetería, de todos los lugares, el tipo de encuentro que parece demasiado perfecto para ser real. Estaba esperando en la fila, perdida en pensamientos sobre la fecha límite de un proyecto, cuando alguien me empujó desde atrás, causando que se me cayera el teléfono. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, este hombre estaba agachándose, recogiéndolo, disculpándose profusamente con la sonrisa más genuina y avergonzada que jamás había visto. Sus ojos eran de este increíble tono avellana, salpicados de dorado, y cuando me miró, sentí algo moverse dentro de mi pecho. Comenzamos a hablar, y lo que debería haber sido una parada de 5 minutos para café, se convirtió en una conversación de 3 horas, que fluyó tan naturalmente que se sentía como si nos conociéramos desde hacía años. Marcus tenía 32 años, 4 años mayor que yo, y trabajaba como gerente de construcción. Tenía esta tranquila confianza sobre él, una firmeza que encontré increíblemente atractiva. No era ostentoso ni trataba de impresionarme con grandes gestos. Era simplemente auténticamente él mismo. Me contó sobre su infancia creciendo en un pequeño pueblo en Oregon, sobre su madre que lo había criado a él y a su hermana menor mayormente sola después de que su padre se fuera cuando Marcus tenía 10 años. Hablaba de su mamá con tal reverencia y amor, describiendo cómo ella trabajó 2 empleos para mantenerlos alimentados y alojados, cómo nunca se quejó, cómo le enseñó el valor del trabajo duro y la lealtad. Recuerdo pensar qué raro era conocer a un hombre que hablaba tan abiertamente sobre amar y respetar a su madre. No era algo a lo que estaba acostumbrada, y me hizo sentir segura de una manera que no podía explicar del todo. Ese primer encuentro llevó a una segunda cita, luego a una tercera, y antes de darme cuenta, Marcus se había convertido en el centro de mi universo. Nos enamoramos de esa manera intensa y absorbente que hace que todo lo demás en la vida parezca ruido de fondo. En 6 meses nos habíamos mudado juntos. En un año estábamos hablando de matrimonio, de la familia que queríamos construir, de envejecer juntos. Marcus quería 3 hijos, yo quería 2, y nos reíamos de cómo llegaríamos a un compromiso de 2 y medio. Él bromeaba que el medio sería nuestro perro, un Golden Retriever que llamaríamos algo ridículo como panqueque o waffle. Esas conversaciones, esos planes tontos, lo eran todo para mí. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algún lugar, que tenía un futuro que no se trataba solo de sobrevivir, sino de realmente prosperar. Marcus tenía una manera de hacerme creer en posibilidades a las que había renunciado.
Animaba mi arte, mis sueños de tal vez algún día abrir mi propio estudio de diseño. Llegaba a casa de largos días en sitios de construcción, exhausto y cubierto de polvo, pero siempre preguntaba sobre mi día, siempre escuchaba con genuino interés. Cocinábamos la cena juntos, bailábamos en la cocina al ritmo de música soul antigua, hablábamos durante horas sobre todo y nada. Conocí a su madre, Patricia, unos 3 meses después de comenzar nuestra relación. Marcus había estado nervioso al respecto, lo cual me pareció entrañable. Quería que nos lleváramos bien. Quería que su mamá me aprobara, y entendí por qué cuando la conocí. Patricia era una mujer de principios de sus 60, con cabello plateado que usaba en un moño prolijo y ojos que eran un espejo de los de Marcus. Fue educada cuando nos conocimos por primera vez, reservada incluso, y pude notar que me estaba evaluando, tratando de determinar si yo era lo suficientemente buena para su hijo. No me ofendí. De hecho, respeté sus instintos protectores. Con el tiempo, sin embargo, se fue acercando a mí. Teníamos cenas en su casa, y ella compartía historias sobre Marcus cuando era niño, mostrándome fotos de él sin sus dientes frontales, jugando béisbol infantil, graduándose de la secundaria. Vivía modestamente en una casa pequeña en los suburbios, la misma casa donde Marcus creció. El lugar estaba lleno de recuerdos, fotos en cada pared, pequeños objetos y recuerdos de décadas de vida. Patricia había trabajado como enfermera durante 40 años antes de jubilarse y vivía con un ingreso fijo del seguro social y una pequeña pensión. Marcus la ayudaba cuando podía, arreglando cosas alrededor de la casa, asegurándose de que tuviera lo que necesitaba. Estaba dedicado a ella de una manera que me hizo amarlo aún más. Todo era perfecto. Sé que eso suena ingenuo, como si estuviera viviendo en algún tipo de fantasía, pero durante esos 2 años y medio con Marcus, la vida genuinamente se sintió perfecta. Nos comprometimos en una tarde lluviosa de marzo. Me llevó a la misma cafetería donde nos habíamos conocido, y allí mismo, frente a extraños y baristas y todos, se arrodilló y me pidió que fuera su esposa. Dije que sí antes de que pudiera terminar la pregunta. Comenzamos a planear nuestra boda. Fijamos una fecha para el otoño siguiente. Elegimos un lugar, probamos pasteles, discutimos juguetonamente sobre si tener un DJ o una banda en vivo. Nunca había sido tan feliz, tan segura de mi futuro. Y entonces, en una tarde de viernes de julio, todo se hizo añicos. Marcus iba de camino a casa desde un sitio de trabajo, cuando un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y golpeó su camioneta de frente. El oficial de policía que vino a mi puerta dijo que murió instantáneamente, que no sufrió, como si eso fuera a hacerlo mejor. Pero no fue así. Nada podría hacerlo mejor. El hombre que amaba, el hombre con el que iba a casarme, el padre de los hijos que había imaginado, se había ido. Así nomás. En el lapso de unos pocos segundos, todo mi mundo colapsó. El funeral fue una confusión de lágrimas y condolencias y personas diciéndome cuánto lo sentían, como si lo siento pudiera traerlo de vuelta. Patricia estaba devastada, absolutamente destruida por el dolor. Ya había perdido a su esposo, y ahora su hijo, su amado niño, se había ido también. La observé en el funeral. Vi cómo apenas podía mantenerse en pie, cómo su hija tenía que sostenerla, y mi corazón se rompió por ella nuevamente. En mi propio dolor, sentí esta necesidad abrumadora de cuidarla, de honrar a Marcus estando ahí para la mujer que le dio la vida. Después del funeral, después de que todos se habían ido a casa, y se suponía que la vida debía volver a la normalidad, me encontré completamente perdida. ¿Cómo vuelves a la normalidad cuando la persona que hizo tu vida significativa se ha ido? No podía trabajar, no podía comer, no podía dormir sin ver su rostro, sin escuchar su voz, sin sentir el fantasma de su toque. Me estaba ahogando en el dolor, y no sabía cómo salvarme. Fue durante una de esas noches oscuras e interminables que tomé una decisión. Estaba revisando las cosas de Marcus, algo que había estado evitando porque se sentía demasiado final, demasiado doloroso. Encontré una caja de documentos, papeles financieros, facturas, estados de cuenta bancarios. Y fue entonces cuando lo vi, una transferencia mensual recurrente de la cuenta de Marcus a la cuenta de su madre. $380, cada mes, como un reloj. Marcus nunca me lo había mencionado, pero al verlo ahí en blanco y negro, entendí. Así era como él la cuidaba. Cómo se aseguraba de que ella estuviera bien con sus ingresos limitados. $380 puede que no parezca mucho para algunas personas, pero para alguien viviendo del seguro social, podría significar la diferencia entre comodidad y lucha. Podría cubrir servicios públicos, comestibles, medicamentos, todas las cosas que se acumulan cuando estás con un presupuesto fijo.
Marcus había estado haciendo esto en silencio, sin fanfarria, sin esperar reconocimiento, porque eso era quien él era. Y en ese momento, sosteniendo esos estados de cuenta bancarios con lágrimas corriendo por mi rostro, hice una promesa. Le prometí a Marcus, donde quiera que estuviera, que continuaría lo que él había comenzado. Cuidaría de su madre. Le enviaría ese dinero cada mes. Me aseguraría de que estuviera bien. Honraría su memoria haciendo lo que él habría hecho si todavía estuviera aquí. ¿Alguna vez has hecho una promesa a alguien que ya no está aquí para presenciar si la cumples? Hay algo sagrado en ello. Algo que se siente como la última conexión que tienes con esa persona. Sé que algunos de ustedes que están viendo esto podrían pensar que estaba loca, que debería haberme enfocado en mi propia sanación, mi propio futuro. Pero en ese momento, esta promesa se sintió como lo único que tenía sentido, la única manera en que todavía podía mostrar mi amor por Marcus. Así que comencé a enviarle a Patricia $380 cada mes. No pedí permiso, ni lo discutí con nadie. Simplemente lo hice. Esa primera transferencia fue una de las cosas más difíciles que había hecho, no por el dinero, sino porque hacía todo tan real. Marcus se había ido, y ahora yo estaba asumiendo su papel, cuidando de su madre de la manera que él habría querido. Recuerdo estar sentada en mi computadora, mis manos temblando mientras configuraba la transferencia automática, lágrimas nublando mi visión mientras confirmaba la transacción. Se sintió como si estuviera despidiéndome de él nuevamente, pero también se sintió como si lo estuviera manteniendo vivo de alguna pequeña manera. El dinero no fue fácil de ahorrar para mí, no al principio. Era diseñadora gráfica independiente, y mis ingresos fluctuaban dependiendo de los proyectos y clientes. Algunos meses eran buenos, otros eran ajustados. Esos $380 representaban aproximadamente el 10% de mi ingreso mensual promedio, a veces más cuando el trabajo era escaso. Hubo meses en los que tuve que dejar de comprar ropa nueva, cuando tuve que ser creativa con las comidas, cuando tuve que decir que no a salir con amigos porque necesitaba asegurarme de poder cubrir esa transferencia a Patricia. Pero nunca lo resentí, ni una sola vez. Cada vez que enviaba ese dinero, me sentía más cerca de Marcus, sentía que lo estaba honrando, como si estuviera demostrando que su amor y sus valores vivían a través de mí. No le dije a Patricia al principio que el dinero venía de mí. Las transferencias venían de una cuenta que no tenía mi nombre obviamente adjunto, y creo que ella asumió que era algún tipo de continuación automática del patrimonio de Marcus, o del seguro, o algo que él había establecido antes de morir. Quería que fuera así inicialmente porque no quería que se sintiera obligada hacia mí o incómoda aceptando dinero de la prometida de su hijo muerto. Solo quería que tuviera lo que necesitaba, que mantuviera la estabilidad que Marcus le había proporcionado. Pero a medida que pasaban los meses, me di cuenta de que quería más que solo una transacción financiera anónima. Quería estar ahí para ella de otras maneras también. Comencé a visitar a Patricia regularmente, al principio solo una vez al mes, luego con más frecuencia. Aparecía en su puerta con comestibles o flores, ofrecía ayudar con cosas alrededor de la casa. Me sentaba con ella y mirábamos viejos álbumes de fotos. Esas visitas se volvieron increíblemente importantes para mí. De una manera extraña, estar con Patricia me hacía sentir cerca de Marcus. Ella me contaba historias sobre él que nunca había escuchado. Me mostraba lados de él que nunca llegué a ver. Me contó cómo había sido un niño sensible, cómo solía llorar cuando veía películas tristes, cómo traía a casa gatos callejeros y le rogaba que lo dejara quedárselos. Me mostró sus boletas de calificaciones, sus trofeos de béisbol infantil, dibujos que había hecho en la escuela primaria. Cada detalle se sentía precioso, como si estuviera recolectando pedazos de él que podría guardar para siempre. Patricia también parecía apreciar mis visitas. Estaba sola, podía ver eso. Su hija vivía al otro lado del país con su propia familia y no podía visitarla a menudo. La mayoría de sus viejas amigas se habían mudado o fallecido. Me convertí en una presencia regular en su vida, alguien con quien podía contar, alguien que entendía su dolor porque yo también me estaba ahogando en él. Nos sentábamos en su sala de estar, tomando té, y a veces hablábamos de Marcus durante horas, llorando juntas, riendo con los recuerdos, manteniéndolo vivo a través de nuestras palabras. Otras veces simplemente nos sentábamos en silencio cómodo, dos mujeres unidas por el amor al mismo hombre extraordinario. Aproximadamente 6 meses después de que Marcus murió, finalmente le dije a Patricia que yo era quien enviaba el dinero. Estábamos cenando en su casa, y ella mencionó cuán agradecida estaba de que Marcus hubiera establecido las cosas tan bien, que incluso en la muerte todavía estaba cuidándola. No podía dejar que siguiera creyendo eso. Necesitaba que supiera que era yo, que estaba eligiendo hacer esto, que amaba a Marcus lo suficiente como para hacer este sacrificio.
Cuando se lo dije, su reacción me sorprendió. Lloró, me abrazó fuertemente y me agradeció una y otra vez. Dijo que no tenía que hacer eso, que no lo esperaba, pero pude ver el alivio en sus ojos, la gratitud. Me dijo que era como una hija para ella, que Marcus había elegido bien, que sabía que él estaba mirando hacia abajo y sonriendo por cómo yo estaba honrando su memoria. Esas palabras significaron todo para mí. Validaron mi elección, me hicieron sentir que estaba haciendo lo correcto. Desde ese momento, nuestra relación se profundizó enormemente. Patricia comenzó a llamarme solo para charlar, invitándome a cenar los domingos, pidiéndome ayuda con cosas como navegar su computadora o entender facturas médicas. Me convertí en más que solo la mujer que estaba comprometida con su hijo. Me convertí en familia, y abracé ese rol completamente porque no tenía familia propia. Mi padre había fallecido 2 años antes de conocer a Marcus, y no tenía hermanos, ni tíos ni tías con los que estuviera cerca. Patricia llenó un vacío en mi vida tanto como yo llené uno en la suya. Durante 2 años, este arreglo continuó. 2 años de transferencias mensuales, visitas regulares, dolor compartido y sanación gradual. Vi la salud de Patricia declinar ligeramente a medida que envejecía. Vi su artritis empeorar. La noté moverse un poco más lento cada vez que la visitaba, pero mantenía su independencia. Se quedaba en su casa. Continuaba la vida que había construido. Y yo continué trabajando, tomando más clientes, construyendo mi carrera, tratando de crear un futuro del que Marcus estaría orgulloso. Salí un poco durante ese segundo año, nada serio, solo algunas cenas aquí y allá con hombres que parecían bastante agradables, pero nunca estuvieron a la altura de lo que había tenido con Marcus. Creo que parte de mí no estaba lista, y parte de mí tenía miedo de que seguir adelante significara olvidarlo. Patricia nunca me presionó al respecto, pero ocasionalmente mencionaba que Marcus querría que fuera feliz, querría que encontrara el amor nuevamente. Sabía que tenía razón, pero saber algo intelectualmente y sentirlo en tu corazón son 2 cosas muy diferentes. Entonces, hace aproximadamente 3 meses, algo cambió. Estaba en la casa de Patricia para nuestra cena habitual del domingo y noté que parecía diferente. Estaba ansiosa, seguía jugueteando con su servilleta, evitaba el contacto visual. Le pregunté si algo andaba mal, si se sentía bien, pero lo descartó. Dijo que solo estaba cansada. Pero la conocía lo suficientemente bien ahora como para sentir cuando algo no estaba bien. Durante las siguientes semanas, noté otras cosas también. Había mencionado necesitar hacer diligencias, pero nunca especificó cuáles eran. Tenía ropa nueva, más bonita de lo que normalmente usaba. Su cabello había sido recién teñido y peinado en lo que debió haber sido un salón costoso. Cosas pequeñas, pero se sumaban a algo que no encajaba del todo con el estilo de vida modesto y frugal que siempre había vivido. Una tarde, decidí pasar por la casa de Patricia sin anunciarme, algo que rara vez hacía porque siempre quería ser respetuosa de su espacio y privacidad. Pero me había estado sintiendo inquieta, esta sensación persistente de que algo no estaba bien y no podía sacudírmela. Cuando llegué a su casa, noté un auto en el camino de entrada que no reconocía, un sedán de modelo más nuevo que se veía costoso. Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque no podía explicar por qué. Caminé hasta la puerta principal y toqué. Esperé a que respondiera. Cuando Patricia abrió la puerta, pude ver sorpresa pasar por su rostro, tal vez incluso un indicio de alarma, pero rápidamente se recompuso y me invitó a entrar con su cálida sonrisa habitual. Al entrar, escuché voces viniendo de la cocina, risas que sonaban ligeras y despreocupadas. Patricia parecía nerviosa, explicando que tenía una amiga de visita, alguien de su club de lectura, nada importante. Pero algo en su tono se sintió raro, ensayado casi. Caminamos juntas a la cocina, y fue entonces cuando la vi. Una mujer probablemente de unos 50 y tantos, impecablemente vestida, sentada en la mesa de la cocina de Patricia con una copa de vino y una variedad de quesos y galletas de aspecto costoso. La mujer levantó la vista cuando entramos, y Patricia la presentó como Diane, una vieja amiga con la que se había reconectado recientemente. Diane fue educada, amigable incluso, pero había algo en toda la escena que se sentía montado, como si hubiera interrumpido algo que no se suponía que debía haber. Me quedé unos 20 minutos, haciendo pequeña charla, sintiéndome cada vez más incómoda mientras observaba a Patricia interactuar con esta mujer. Había una facilidad entre ellas, una intimidad que hablaba de más que solo amistad casual. Y luego noté algo que hizo que mi estómago se cayera. Sentada en el mostrador había una bolsa de compras de una boutique exclusiva del centro, el tipo de tienda donde una sola blusa podría costar más que el presupuesto mensual de comestibles de Patricia.
Después de irme, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Comencé a prestar más atención durante mis visitas y comencé a notar más inconsistencias. Patricia tenía un televisor nuevo, un televisor inteligente, que debe haber costado al menos $800. Había mencionado tomar un viaje de fin de semana a la costa con amigas, quedándose en un hotel bonito. Me había mostrado fotos en un nuevo teléfono inteligente, una mejora del teléfono plegable básico que había usado durante años. Cada una de estas cosas por sí solas podría no haber significado mucho, pero juntas pintaban un cuadro que no se alineaba con alguien viviendo de un ingreso fijo, incluso con los $380 que le estaba enviando cada mes. Traté de racionalizarlo. Tal vez había recibido una herencia de un pariente lejano. Tal vez su pensión era mejor de lo que pensaba. Tal vez su hija también la estaba ayudando financieramente. Pero cuanto más trataba de explicarlo, más inquieta me sentía. Había algo que Patricia no me estaba diciendo, y ese secreto se sentía como una traición después de todo lo que habíamos pasado juntas. Decidí que necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender de dónde venía este dinero. Así que hice algo de lo que no estoy orgullosa. Algo que va en contra de todos los valores que tengo sobre la confianza y la privacidad. Un día cuando Patricia me pidió que regara sus plantas mientras estaba fuera, usé esa oportunidad para revisar su correo, sus estados financieros, cualquier cosa que pudiera darme respuestas. Me sentí mal haciéndolo, mis manos temblando mientras revisaba papeles en su escritorio, pero tenía que saber. Lo que encontré me devastó de maneras que no podría haber imaginado. Había estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos que excedían con creces lo que debería haber estado recibiendo del Seguro Social y la pensión. Había estados de cuenta de tarjeta de crédito con cargos en restaurantes costosos, tiendas de lujo, una línea de cruceros. Y luego encontré algo que heló mi sangre, correspondencia de un abogado con respecto a un acuerdo por la muerte de Marcus. Un pago de seguro que había sido sustancial, más de $300,000 que Patricia había recibido como beneficiaria de la póliza de seguro de vida de Marcus. $300,000. Había tenido este dinero durante casi 3 años, desde justo después de que Marcus murió, y nunca me lo había mencionado, ni una sola vez. Mientras yo había estado luchando para enviarle $380 cada mes, sacrificando mi propia estabilidad financiera, recortando mis propias necesidades, ella había estado sentada sobre una fortuna. No necesitaba mi dinero. Nunca había necesitado mi dinero. Y sin embargo lo había tomado, mes tras mes, durante 2 años completos, viéndome luchar, sabiendo que lo estaba haciendo por amor y devoción a su hijo muerto, y no había dicho nada. Me senté en su sofá, esos papeles en mis manos temblorosas, y sentí algo romperse dentro de mí. No se trataba solo del dinero, aunque eso dolía lo suficiente. Se trataba del engaño, la traición de la confianza, la forma en que me había dejado creer que estaba honrando a Marcus cuando realmente solo estaba financiando su cómoda jubilación mientras ella se reía a mis espaldas. Cada visita donde me había agradecido, cada vez que me había llamado como una hija, cada momento que habíamos compartido lamentando juntas, todo ahora se sentía manchado, corrompido por esta mentira masiva. Salí de su casa aturdida, apenas recordando el viaje a casa. No podía comer, no podía dormir esa noche. Seguía reproduciendo cada interacción que habíamos tenido, buscando señales que había perdido, tratando de entender cómo alguien podía hacer esto a otra persona. Para la mañana, había tomado una decisión. Necesitaba confrontarla. Necesitaba escucharla explicarse. Necesitaba entender por qué había dejado que esto continuara durante tanto tiempo. Llamé a Patricia y le pregunté si podía venir. Le dije que necesitábamos hablar de algo importante. Ella estuvo de acuerdo, su voz alegre y despreocupada. Y eso de alguna manera lo hizo peor. Cuando llegué a su casa a la tarde siguiente, estaba decidida a mantener la calma, a darle la oportunidad de explicar, a creer que tal vez había alguna explicación razonable que no había considerado. Pero en el momento en que me senté en su sala de estar, toda esa compostura se derrumbó. Saqué los estados de cuenta bancarios que había fotografiado con mi teléfono, los documentos de seguro que había encontrado, y los puse sobre su mesa de café. Vi el color desvanecerse de su rostro. Vi su boca abrirse y cerrarse mientras buscaba palabras. Luego le pregunté directamente, ¿por qué? ¿Por qué me había dejado enviarle dinero durante 2 años cuando no lo necesitaba? ¿Por qué había fingido estar luchando cuando tenía cientos de miles de dólares en el banco? ¿Por qué me había traicionado de esta manera? La respuesta de Patricia comenzó con negación. Luego cambió a defensiva y finalmente aterrizó en algo que me impactó incluso más que el engaño mismo.
Me dijo que el dinero que le enviaba realmente no se trataba de necesidad. Se trataba de mantener el legado de Marcus, de mantener viva su promesa. Dijo que si me hubiera contado sobre el dinero del seguro, podría haber dejado de enviar los pagos mensuales, y eso se habría sentido como perder a Marcus otra vez. Afirmó que lo estaba haciendo por mí, para darme una manera de mantenerme conectada a su hijo, de sentir que todavía era parte de su vida. ¿Puedes creer eso? Realmente trató de enmarcar su engaño como algún tipo de favor hacia mí, como si mentirme en la cara durante 2 años fuera un acto de bondad destinado a ayudarme a procesar mi duelo. La miré con incredulidad, sintiendo la ira subir en mi pecho como nunca había sentido antes. Le dije que ella no podía decidir qué era bueno para mi proceso de duelo, que no tenía derecho a manipularme bajo el pretexto de preservar la memoria de Marcus. Si realmente le hubiera importado honrar a su hijo, habría sido honesta conmigo desde el principio. Habría contado sobre el pago del seguro y me habría dado la opción de continuar apoyándola o no. En cambio, me había tratado como una tonta, había aprovechado mi amor y lealtad, y me había robado casi $10,000 durante 2 años, dinero que apenas podía permitirme dar. Pero mientras estaba sentada allí, confrontándola con todo esto, el comportamiento de Patricia cambió. La mujer apologética y defensiva desapareció, y en su lugar había alguien que no reconocía. Se volvió fría, calculadora incluso. Me dijo que técnicamente yo le había dado ese dinero como regalos, que no había obligación legal de que lo devolviera o de que hubiera revelado su situación financiera. Dijo que si yo había sido lo suficientemente tonta como para enviar dinero sin hacer preguntas, ese era mi problema, no el de ella. Realmente usó la palabra tonta. Esta mujer que me había llamado hija, que había llorado conmigo por Marcus, que me había recibido en su hogar y en su vida, ahora me estaba mirando como si fuera un inconveniente, un problema a ser descartado. Le pregunté sobre todas las compras nuevas, los viajes costosos, las mejoras de estilo de vida que había notado. Ni siquiera intentó negarlo más. Me dijo que después de pasar 40 años trabajando como enfermera, sacrificando todo por sus hijos, viviendo de cheque en cheque, merecía disfrutar el dinero que Marcus le había dejado. Merecía cosas bonitas, experiencias, comodidad en su vejez. Y no había nada malo con esa lógica excepto por la parte donde también estaba tomando dinero de mí, bajo falsos pretextos, mientras vivía este estilo de vida mejorado. Mencioné a Diane, la amiga que había conocido, y pregunté si Patricia estaba gastando mi dinero en entretener a sus amigas adineradas, tratando de mantener las apariencias con personas que tenían más que ella. El rostro de Patricia se endureció, y me dijo que lo que hacía con el dinero no era asunto mío. Dijo que yo había elegido enviarlo, que ella nunca lo había pedido, nunca había prometido gastarlo de ninguna manera en particular. Técnicamente, tenía razón. Yo había elegido enviar el dinero, pero esa elección había sido basada en la creencia de que ella lo necesitaba, que estaba ayudándola a mantener la calidad de vida que Marcus le había proporcionado. Si hubiera sabido la verdad, nunca habría enviado un solo dólar. La conversación se deterioró desde ahí. Se dijeron cosas que no se pueden deshacer, verdades que despojaron cualquier ilusión restante de la relación que habíamos construido. Patricia me acusó de ser dramática, de hacer todo sobre mí cuando ella era quien había perdido un hijo. Dijo que el dolor hacía que las personas actuaran de maneras en que normalmente no actuarían. Insinuó que su engaño estaba de alguna manera justificado por su dolor. Pero yo también había perdido a alguien. Había perdido al hombre con el que iba a casarme, el futuro que había planeado, y nunca había usado mi dolor como excusa para lastimar a otras personas. Nunca había manipulado el amor de alguien y lo había convertido en un arma contra ellas. Salí de su casa ese día sabiendo que nunca volvería. Detuve las transferencias mensuales inmediatamente, bloqueé su número, corté todo contacto. Algunas personas podrían decir que debería haber intentado perdonarla, que era una anciana que había cometido errores, que se supone que la familia se mantiene unida en tiempos difíciles, pero ella había demostrado que nunca me había visto realmente como familia. Había sido conveniente, una fuente de ingresos extra y apoyo emocional que podía explotar porque sabía cuánto amaba a su hijo. Había contado con que mi dolor me hiciera vulnerable, dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerme conectada a la memoria de Marcus. Y había tenido razón. Durante 2 años, había sido exactamente esa vulnerable, esa dispuesta. Las secuelas de esa confrontación fueron brutales. Pasé por otro periodo de dolor intenso, pero esta vez fue diferente. No solo estaba de luto por Marcus, estaba de luto por la relación que pensé que tenía con Patricia, de luto por mi propia ingenuidad,
de luto por la pérdida de lo que creía que era una conexión genuina construida sobre amor, compartido por un hombre extraordinario. Me sentía estúpida, usada, enojada con Patricia, pero también enojada conmigo misma por no ver las señales antes. ¿Cómo había estado tan ciega? ¿Cómo no había cuestionado por qué nunca parecía luchar financieramente a pesar de supuestamente vivir con un ingreso limitado? Me torturé con estas preguntas durante semanas. También tuve que lidiar con una emoción más complicada, la realización de que mi promesa a Marcus, la cosa que me había dado propósito y consuelo en mis momentos más oscuros, había sido construida sobre una mentira. Pensé que estaba honrándolo al cuidar de su madre, pero en realidad solo estaba financiando su cómoda jubilación mientras ella se reía a mis espaldas. ¿Significaba eso que mi promesa había sido sin sentido? ¿Significaba que todo lo que había hecho durante los últimos 2 años fue un desperdicio? Estas preguntas me perseguían. Hacían difícil levantarme de la cama algunas mañanas. Hacían difícil confiar en mi propio juicio sobre cualquier cosa. Confié en una amiga cercana sobre lo que había sucedido, y ella me animó a buscar terapia para trabajar el trauma de esta traición. Al principio, me resistí porque siempre había sido alguien que lidiaba con los problemas por mi cuenta, pero eventualmente reconocí que necesitaba ayuda para procesar lo que había pasado. La terapia fue transformadora, de verdad. Mi terapeuta me ayudó a ver que lo que Patricia había hecho decía todo sobre su carácter y nada sobre mi valor. Me ayudó a entender que había hecho mi promesa a Marcus por amor genuino y que la traición de Patricia no podía retroactivamente manchar la pureza de mis intenciones. El acto de dar, el acto de honrar a Marcus, tenía valor independientemente de cómo fue recibido. Esa realización no borró el dolor, pero me ayudó a comenzar a sanar. A través de la terapia, también llegué a entender algo más. Patricia probablemente estaba actuando desde su propio dolor y trauma de maneras que no podía reconocer completamente. Perder un hijo es una de las experiencias más devastadoras que una persona puede atravesar, y el dolor puede hacer que las personas hagan cosas terribles. Eso no excusa lo que hizo, no lo hace correcto, pero me ayudó a desarrollar algo de compasión por ella incluso mientras mantenía mis límites. Pude reconocer que ella estaba sufriendo mientras también reconocía que me había lastimado profundamente y que nuestra relación no podía continuar. Aproximadamente un mes después de nuestra confrontación, recibí una carta de Patricia. No era exactamente una disculpa, más bien una explicación. Escribió sobre cuán asustada había estado después de que Marcus murió, cómo el dinero del seguro se había sentido como dinero manchado de sangre, algo que no quería pero no podía rechazar. Escribió sobre cómo tenerme en su vida, verme cada mes, tomar el dinero que enviaba. La hacía sentir como si Marcus todavía estuviera vivo de alguna manera. Admitió que sabía que estaba mal aceptar mi dinero cuando no lo necesitaba, pero se había convencido a sí misma de que me estaba dando algo valioso a cambio, una conexión con su hijo, un sentido de propósito. Terminó la carta diciendo que entendía si nunca quería verla de nuevo, pero esperaba que algún día pudiera perdonarla. Leí esa carta múltiples veces. Lloré sobre ella. Sentí una mezcla complicada de emociones que iban desde la ira hasta la tristeza hasta algo casi como lástima. Parte de mí quería responder. Quería decirle exactamente cuánto daño había hecho. Quería hacerle entender verdaderamente la profundidad de la traición. Pero otra parte de mí reconoció que seguir comprometida solo prolongaría mi dolor. Así que hice algo que nunca pensé que tendría la fuerza para hacer. La perdoné, no por ella, sino por mí. La perdoné para poder dejar ir la ira que me estaba consumiendo, para poder avanzar sin cargar el peso de esta traición a donde fuera. Pero el perdón no significó reconciliación. Nunca respondí a su carta, nunca me contacté, nunca envié otro $1. La dejé ir, junto con la fantasía de la familia que pensé que había encontrado en ella. Los meses que siguieron fueron sobre reconstruirme a mí misma, redescubrir quién era fuera de mi dolor y fuera de esa promesa por la que había estado viviendo. Me sumergí en mi trabajo, tomé proyectos ambiciosos, comencé a construir el estudio de diseño con el que siempre había soñado. Me reconecté con viejas amigas que había descuidado durante mis años de dolor. Comencé a salir de nuevo, esta vez con más apertura, menos miedo de seguir adelante desde Marcus. Y lentamente, dolorosamente, comencé a sanar. Aprendí algunas lecciones valiosas a través de esta experiencia. Lecciones sobre la confianza, sobre el dolor, sobre la complejidad de la naturaleza humana. Aprendí que las personas pueden amarte y lastimarte al mismo tiempo, que las buenas intenciones no siempre llevan a buenos resultados, que a veces las personas que creemos conocer mejor son capaces de traiciones impresionantes.
Aprendí que el dolor puede hacernos vulnerables de maneras que no reconocemos, puede nublar nuestro juicio y hacernos susceptibles a la manipulación. Pero también aprendí sobre mi propia fuerza, mi capacidad de perdón, mi habilidad para sobrevivir incluso cuando pensé que no podía. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cómo esta experiencia me cambió fundamentalmente. Soy más cautelosa sobre en quién confío, más cuidadosa sobre hacer promesas, más consciente de mis propios límites y necesidades. Pero también soy más compasiva, más comprensiva de cómo el dolor puede llevar a las personas a hacer cosas que normalmente no harían. Pienso en Marcus a menudo, aunque los recuerdos ya no duelen tanto como solían. Me pregunto qué pensaría sobre todo lo que pasó, si habría creído que su madre era capaz de tal engaño. Parte de mí piensa que no se habría sorprendido, que tal vez conocía las fallas de su madre de las que nunca discutió conmigo. O tal vez habría estado tan devastado como yo al descubrir esta verdad sobre alguien que amó tan profundamente. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que la promesa que le hice, la promesa que me llevó por este camino doloroso, vino de un lugar de amor real. Y aunque terminó en traición y desamor, no me arrepiento de haberla hecho. Esa promesa me mantuvo conectada a Marcus durante un tiempo en que desesperadamente necesitaba esa conexión. Me dio propósito cuando me sentía sin propósito. Me ayudó a través del periodo más oscuro de mi vida, incluso si finalmente llevó a más oscuridad. Hay una extraña especie de gracia en eso, en poder sostener tanto la belleza como el dolor de esa experiencia, sin dejar que ninguno de los dos me defina completamente. También he llegado a darme cuenta de que Patricia me enseñó algo valioso, aunque no de la manera que podría haber pretendido. Me enseñó que las personas son complicadas, que pueden ser tanto víctimas como perpetradoras, tanto amorosas como egoístas, tanto honestas como engañosas. Me enseñó que el dolor no excusa el mal comportamiento, pero sí explica algo de él. Me enseñó que el perdón es posible incluso cuando la reconciliación no lo es. Y quizás lo más importante, me enseñó que soy más fuerte de lo que jamás pensé que era, capaz de sobrevivir traiciones que nunca imaginé que tendría que enfrentar. Hace unos 6 meses, escuché a través de un conocido mutuo que Patricia había sido diagnosticada con una enfermedad seria, algo que probablemente limitaría su tiempo restante significativamente. Mi primer instinto fue contactarla, ir a verla, dejar de lado nuestra historia y estar ahí para ella en su momento de necesidad. Pero no lo hice. Me senté con ese impulso, lo examiné en terapia, y me di cuenta de que contactarla no se trataría de sus necesidades, se trataría de mi necesidad de ser vista como una buena persona, de probar que estaba por encima del daño que me había causado. Y esa no era una razón suficientemente buena para reabrir esa herida. Así que le envié una tarjeta, una simple que decía que estaba pensando en ella y esperaba que estuviera encontrando paz. No incluí mi dirección de retorno. No la firmé con nada más que mi nombre de pila. Fue el cierre que necesitaba. Un reconocimiento final de lo que habíamos significado una para la otra antes de que todo se desmoronara, sin pretender que podíamos volver atrás o avanzar juntas. No sé si todavía está viva ahora. No pregunto por ella, no busco información. Ese capítulo de mi vida está cerrado, y he hecho las paces con eso. El dinero que le envié, casi $10,000 durante 2 años, he llegado a verlo como una lección costosa en establecer límites y protegerme incluso cuando estoy en las garras del dolor. Algunos podrían decir que debería intentar recuperarlo, tomar acción legal, exigir reembolso. Pero sé que ese camino solo me mantendría atada a ella. Me mantendría atrapada en la ira y el resentimiento. El dinero se fue, y con él va mi última conexión con Patricia y con esa versión de mí misma, que pensaba que el amor solo era suficiente para crear relaciones auténticas. En estos días, mi vida se ve muy diferente de lo que era hace 3 años cuando todo esto comenzó. Ahora dirijo mi propio estudio de diseño, algo que probablemente no habría perseguido si no me hubieran obligado a reconstruir mi vida desde cero. Estoy en una relación saludable con alguien que respeta mis límites y entiende mi historia sin sentirse amenazado por ella. He creado una familia elegida de amigas que aparecen por mí consistentemente, que prueban su amor a través de acciones que coinciden con sus palabras. Todavía pienso en Marcus. Probablemente siempre lo haré, pero el dolor se ha transformado en algo más suave, más agridulce que agudo. Puedo recordar nuestro tiempo juntos con gratitud en lugar de solo dolor. Puedo honrar su memoria sin sacrificar mi propio bienestar. Y he aprendido que la mejor manera de honrar la memoria de alguien no es a través de grandes gestos o sacrificios financieros. Es a través de vivir una vida que refleje los valores que ellos apreciaban, a través de ser el tipo de persona que creían que podía ser. Si Marcus pudiera verme ahora,
Creo que estaría orgulloso de cómo sobreviví, cómo encontré mi camino a través de la oscuridad, tanto de su muerte como de la traición de su madre. Creo que entendería por qué tuve que alejarme de Patricia, por qué el perdón no significó continuar una relación que se había vuelto tóxica. Y creo que querría que fuera feliz, que construyera una vida plena, que amara de nuevo sin culpa ni reservas. Así que eso es lo que estoy haciendo. Estoy construyendo una vida que honra su memoria no a través de pagos mensuales o visitas obligatorias, sino a través de elegir la bondad, elegir el crecimiento, elegir creer en el amor incluso después de que sea usado como arma contra mí. La historia que he compartido contigo hoy no es un cuento simple de bueno versus malo, de víctima inocente y villano cruel. Es más desordenada que eso, más complicada, más humana. Patricia no es un monstruo. Es una madre afligida que tomó decisiones terribles por dolor y miedo y tal vez codicia. Yo no soy una santa. Soy alguien que amó profundamente y salió lastimada y tuvo que descubrir cómo seguir viviendo de todos modos. Y tal vez esa es la verdadera lección aquí, que la vida es complicada, que las personas te decepcionarán, que la confianza puede romperse y el dolor puede ser convertido en arma, y las buenas intenciones pueden llevar a resultados devastadores. Pero también que puedes sobrevivirlo, que puedes encontrar significado en los escombros, que puedes reconstruirte más fuerte y más sabia de lo que eras antes. Quiero dejarte con esto. Si estás pasando por algo difícil ahora mismo, si alguien en quien confiabas te ha traicionado, si el dolor te ha hecho vulnerable a personas que se aprovecharían de esa vulnerabilidad, por favor sabe que no estás sola. Lo que me pasó podría parecer extremo, pero en su esencia, es una historia que sucede todo el tiempo de diferentes formas. Las personas usan a otras personas. Se aprovechan de la bondad, confunden el amor de alguien con debilidad y lo explotan para su propio beneficio. Y cuando eso te pase a ti, no es tu culpa. No eres estúpida ni ingenua ni tonta. Eres humana, y amaste a alguien lo suficiente como para ser vulnerable, y no hay vergüenza en eso. La vergüenza pertenece a las personas que abusan de esa confianza. Así que toma todo el tiempo que necesites para procesar el duelo, no solo por la persona que perdiste, sino por la relación que pensaste que tenías con la persona que te traicionó. Siéntete enojada, siéntete lastimada, siente todo lo que necesitas sentir, pero no dejes que te destruya. No dejes que sus decisiones definan tu valor o tu capacidad de amar. Eres mucho más que lo que te hicieron. Eres todo lo que eliges convertirte después de que lo peor ha pasado. Y esa elección, ese poder de transformar el dolor en crecimiento, te pertenece completamente a ti. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez has sido traicionada por alguien en quien confiabas completamente? ¿Alguna vez has hecho sacrificios por alguien solo para descubrir que no los apreciaban o merecían? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Comparte tus historias en los comentarios aquí abajo. Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para saber que no estás solo en esto. Y si esta historia resonó contigo, si tocó tu corazón o te hizo pensar diferente sobre la confianza y el dolor y la naturaleza humana, por favor deja un like en este video. Ayuda a que otros que podrían necesitar escuchar este mensaje encuentren su camino hasta aquí. Suscríbete a Desde mi mirada para más historias reales sobre personas reales navegando la complejidad desordenada, hermosa y desgarradora de la vida. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría cambiar tu perspectiva o ayudarte a sentirte menos solo. Recuerda, todos tenemos historias que nos moldearon, que nos rompieron y nos obligaron a reconstruirnos. Compartir esas historias, escuchar las experiencias de los demás, así es como sanamos juntos. Gracias por tomar este viaje conmigo hoy, por escuchar sin juzgar, por sostener espacio para mi dolor y mi crecimiento. Tu presencia aquí importa más de lo que sabes. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.